Cámara de Diputadas y Diputados despachó el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Para hablar sobre este tema y también otros de la contingencia, nos acompaña el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, muchas gracias por acompañarnos en Noticias 24. Buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto de verlo. Encantado de saludarlo. ¿Cómo está? Todo bien, senador, muchas gracias. Primero consultarle, tras esta aprobación ya por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, ya concluye el trámite legislativo por ese lado, pero se mantiene a la espera también de lo que ocurra en el Tribunal Constitucional. A su juicio, ¿debería el presidente hacer caso a las diferentes voces que plantean que él debiera retirar este requerimiento ante el TC? ¿Y considera que eso sea realmente viable? Las voces efectivamente vienen, no solamente vienen de la oposición, vienen también del gobierno, ¿no? de Chile Vamos. Yo creo que sería lo razonable. Mire, no creo que sea ninguna humillación para un presidente, como además lo dijo alguna vez el presidente Frei Montalva, cuando se hace en nombre de la patria, cuando se hace en nombre de la unidad nacional y de que todos podamos marchar juntos y buscar la mejor forma de sortear juntos la pandemia. Así yo creo que el presidente debería hacerlo, es mi opinión. Ahora él decidirá. El plazo fatal aquí creo que es el miércoles, si no me equivoco, el día martes, cuando se revisa la admisibilidad. El martes, bueno, me habían dicho el miércoles hoy día, pero puede ser el martes, claro, que cuando se declara admisible o no el proyecto por el creo que ese sería el momento en que él realmente podría hacer ese gesto. Y repito, no sería un gesto que lo dañaría, creo que lo enaltecería ante el país. Porque la derrota de ayer fue muy contundente. Yo le confieso que yo no esperé nunca que fueran a ser 7 los senadores de Chile Vamos que votaron a favor. Algún senador no estaba, entre paréntesis, así que pueden haber sido 7,5, por así decirlo. Pero yo espero que el presidente escuche ese llamado. Ahora, de todas formas, a pesar de todas estas voces que hay, tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo hacia el presidente Piñera, que eventualmente pueda retirar este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, desde el gobierno ha trascendido que por el momento esa situación estaría hasta el momento, por lo menos, completamente descartada. Se ha hablado también muchísimo respecto a eventuales acuerdos a los que podría llegar el gobierno junto a la oposición, también parte del oficialismo también, que es el que está a favor de este retiro del 10% que ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados. En este mismo sentido, ¿ha habido acercamientos por parte del gobierno hacia la oposición en vías de tender hacia un acuerdo? Ayer tardíamente llegaron algunos ministros al Congreso. Como usted sabe, cuando se empezó la discusión y se empezó la votación, no había nadie presente del gobierno. Pero llegaron algo más tarde y efectivamente vi que y alguno habló conmigo también, conversamos, pero esto no eran negociaciones ni mucho menos. Esto no era absolutamente nada serio. Esto fue casi mientras se estaba votando y inmediatamente durante la votación. Pero usted comprende que en ese momento no había ninguna posibilidad de negociar. Voy a confesarle algo, me han llamado varios diarios hoy y radios para preguntarme sobre la negociación. Y la verdad es que aquí no hay negociación alguna. No existe ninguna conversación en este momento en marcha. No hay ninguna conversación entonces al respecto. Entendemos también que el presidente, senador. Sí, lo escucho. Perdón, al menos que incluya a mi partido. Al menos ninguna negociación que incluya a mi partido, lo quiero precisar. Claro, porque se ha conocido también que durante la tarde estuvo o está todavía probablemente el presidente reunido junto a los ministros afinando detalles de lo que podría ser eventualmente alguna propuesta para presentar a los parlamentarios. Esto para compensar de alguna forma esta presentación del requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Se ha hablado también, por ejemplo, que la presidenta del Senado, Yasna Proboste, sería también una de las interlocutoras en este sentido. Entonces, ¿usted descarta que al menos con su partido o con su persona haya algún tipo de negociación que se haya establecido ya por parte del gobierno? Efectivamente. Y yo creo que la presidenta del Senado, que ha mostrado ser una persona muy dispuesta al trabajo colectivo, nos habría informado si estuviera en alguna conversación o negociación. Esto no es un momento de sorpresas así, cosas que de pronto 2 personas se pusieron de acuerdo. Donde están las cosas así en el país, las condiciones tienen que ponerse muy bien. Yo no me arriesgaría a una negociación secreta, por así decirlo, sería un error. Ahora, y desde ahí a que nosotros no estemos dispuestos a recibir propuestas, claro que estamos dispuestos, por cierto que estamos dispuestos.
Y en Yo ese creo que la sentido, ¿cuáles situación... serían los pisos mínimos para eventualmente llegar a un acuerdo si es que así se lo plantearan desde el Ejecutivo? Mira, la principal tensión, la tensión principal hoy día está dada por la presentación al Tribunal Constitucional. Ayer en el Senado, lo he dicho otras veces, en el Senado, si usted vio el debate, para los senadores gastaron casi la mitad del tiempo en hablar del Tribunal Constitucional, más que en hablar del retiro propiamente tal. O sea, el tema está en ese tema. Y ese punto, por lo tanto, hay que resolverlo. Ese punto hay que resolverlo. No vamos a negociar o a conversar nada mientras esté presentado el tema del Tribunal Constitucional. Esa sería la base entonces, el desde para Yo poder creo que no, sentarse a negociar con el gobierno. porque de lo contrario, no, mire, si el problema es que aquí nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por pacificar el país. Yo estoy muy alarmado de las cosas que pasan. La gente que salió a la calle ayer a tirar piedras y a gritar y a atacar cuarteles de policía. Creo que eso es muy grave. El país está muy convulso. Ahora no tiene que ver todo con esto, tiene que ver con el hecho que llevamos 14 meses de cuarentena y cosas por el estilo y la gente está muy irascible, ¿no? Entonces hay que dar una señal de generosidad. Y para mí, si no se parte con esa señal de generosidad, quiere decir que no va a haber ni va a hacer nuevamente el mismo tira y afloja que hemos tenido en el Senado durante todo el año. Ahora, a raíz de esto mismo, toda esta situación que se ha generado por la aprobación del tercer retiro del 10% y también la presentación de este requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte del gobierno, desde los diputados de oposición se ha señalado que ya confirmaron que se está estudiando y comenzando ya a elaborar una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Entendemos que esto es algo que surge desde la Cámara de Diputados, de diputadas y diputados. Sin embargo, usted igual debe tener alguna opinión al respecto de presentar o no esta acusación contra el presidente Sebastián Piñera. Bien, mire, desde el punto de vista del fondo, no voy a decir una opinión, no voy a dar una opinión porque no quiero que pidan después que de un lado o de otro que me inhiba. Que siempre dice, no, ya dio opinión, debe inhibirse, no es así. No lo voy a hacer, no voy a dar opinión a menos que eso llegue a mis manos ya en el Senado. Desde el punto de vista de la posibilidad de que eso fructifique, claro, se puede decir algo. Se requiere para sancionar al presidente del Senado, más allá de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados que lo tiene que acusar, se requieren 29 votos. 2/3 de los senadores en ejercicio. Y la oposición tiene 24. Por lo tanto, se requerirían ni más ni menos que 5 votos de senadores de Chile Vamos para eso. Y eso ya sería una crisis mayor. Así que esas son las circunstancias. Ahora, sobre si estoy de acuerdo o no con eso, prefiero no opinar. Lo que yo creo, sin embargo, que el país está en un momento. Pero yo creo que puedo sí decir que yo creo que el país necesita calma. ¿Necesita qué, perdón, senador? Necesita calma, necesita tranquilidad. No podemos seguir agitando los fuegos permanentemente y diciendo cosas, frases inflamatorias, frases inflamatorias que crean más angustia y más incertidumbre en la población. Si la política no puede... La política no está para crearle problemas a la gente, está para resolverle problemas a la gente. Y lejos de resolverle los problemas están gritando cosas y armando incidentes. Y eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Ahora, senador, ¿qué ocurre si es que el gobierno insiste, mantiene este requerimiento ante el Tribunal Constitucional? ¿Qué ocurriría después, por ejemplo, si es que eventualmente el TC, emulando lo que ocurrió en el retiro anterior, rechaza esta iniciativa emanada desde el Parlamento, se inhibe de esta forma su promulgación? Hay que recordar que este proyecto, si es que no estuviera el requerimiento ante el TC, ya estaría en condiciones de ser promulgado. ¿Qué ocurre si es que finalmente el TC determina que no es viable, se rechaza entonces este proyecto de tercer retiro del 10%? Yo soy partidario de que siempre se respete la Constitución, más allá de que la vayamos a cambiar. Pero no puedo dejar de decir que ciertamente el clima en el país empeoraría aún más. Empeoraría aún más en vísperas de una elección de cuatro elecciones que se hacen juntas y rumbo a las elecciones parlamentarias y presidenciales de fin de año. Yo creo que el gobierno tiene que tener en claro, y el presidente, que eso sería muy dañino para la democracia chilena. O sea, una elección en ese clima
no es una buena receta para la salud de la democracia. Eso tiene que considerarlo el presidente. ¿Y ahora cuán viable es que el Ejecutivo finalmente desista de este requerimiento y lo retire? ¿Hay posibilidades reales de que esto ocurra, considerando que durante toda la jornada ha trascendido desde el gobierno que no se va a desistir, que se va a mantener este requerimiento? Bueno, mire, como he dicho, como he dicho antes, bueno, yo no he tenido yo conversaciones con nadie, o sea, por lo tanto, lo que usted me pide es una conjetura, pero yo confío en que el presidente al presidente a cada rato cita al presidente Frei Montalva, y le recuerdo una de sus más hermosas frases: no se humilla el que pide a nombre de la patria. Sí, senador. Sí, consultarle también volver al tema de la acusación constitucional que se está tramitando es decir, se está comenzando ya a preparar por parte de la oposición. Hay parlamentarios también del Partido Socialista. ¿Hay alguna voz por parte desde el propio partido donde se diga que, por ejemplo, se va a evaluar el mérito de esta acusación, si se descarta? Claro, o si es lo que ha dicho el partido. Ahora, como digo, yo no voy a decir nada, porque no quiero que después se diga que no estoy facultado para decir que sí o que no a esa acusación como jurado en el Senado de acuerdo con lo que manda la Constitución. Así que no debo pronunciarme sobre eso. ¿Hacia dónde se deberían ahora centrar los esfuerzos, senador, entendiendo que hay conversaciones, entendemos también que no hay conversaciones directamente con usted, sin embargo, se podrían efectuar ya conversaciones desde el gobierno hacia la oposición, hacia sectores también del oficialismo que estuvieron a favor de este tercer retiro del 10%? ¿Dónde se debería centrar la atención? ¿Qué es lo que se debería comenzar a trabajar ya en conjunto entre gobierno, oposición, oficialismo también? Es una buena pregunta, porque yo creo que no basta, ciertamente yo digo que como para empezar habría que sacar el tema del Tribunal Constitucional del medio, pero después hay que trabajar muy intensamente para lograr acuerdos mejores que permitan que el país, que los últimos meses del gobierno del presidente transcurran más tranquilamente y que permitan que el país enfrente el largo proceso electoral que tiene y el inicio de la Asamblea Constituyente con mucho más calma de lo que tiene hoy día. Yo creo que la tranquilidad del país es esencial para que se dicte una buena constitución y para que tengamos buenas elecciones y tengamos un buen cambio de gobierno. Y los políticos, todos tenemos que hacerle ese favor al país, pues. No seguir peleándonos entre nosotros, sino que buscando acuerdos que nos permitan sacar adelante esta situación. Pero eso no es posible si el presidente de la República, que este es un país con un régimen presidencial, ultrapresidencial, dicen algunos. El presidente de la República tiene en sus manos decisiones fundamentales para que eso sea posible. Pero ¿hacia dónde, senador, se deberían apuntar los esfuerzos de negociación, de elaboración de propuestas, por ejemplo, en materia de ayuda social, que ha sido el principal foco de discusión de estas últimas semanas, teniendo en cuenta, por ejemplo, la ampliación de la disminución, digo, de las restricciones para postular, por ejemplo, al IFE, el anuncio de este bono para la clase media también, esta iniciativa del tercer retiro del 10% también, que son todas iniciativas que van en vías de aumentar las ayudas sociales. ¿Hacia dónde se debiera apuntar? Bueno, yo no cuestiono que esas fueron buenas medidas, yo estoy de acuerdo. Y además ayer autorizamos en el Senado ayer y en el Congreso hoy día que la clase media se otorgara su propio bono, porque ese es dinero de gente de los sectores medios que va a retirar otra vez plata de su cuenta de ahorro, de su cuenta de ahorro, ¿eh? Porque el sistema de pensiones, como yo lo dije ayer en el Senado, no es un sistema de seguridad social, es un sistema de ahorro forzoso. Y la gente va a hacer lo que puede hacer, lo que cualquier familia, cualquier persona hace cuando se encuentra en dificultades: sacar una parte de sus ahorros. Así que eso ya está hecho. Pero hay otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo. Se ha hablado mucho del impuesto a los súper ricos. Yo antes diría que, yo estoy de acuerdo con eso, pero antes diría que en realidad para juntar plata el gobierno lo que puede hacer mucho más que el impuesto a los súper ricos es que los ricos paguen los impuestos, pues. Porque los estudios demuestran que sobre la base de evasiones y ilusiones, muchas grandes empresas y muchas personas con bastante dinero no pagan un 35%, que lo que les tocaría pagan como un 10 o un 12%.
Entonces, enfrentar una reforma tributaria que empiece por terminar con la mayor parte de las exenciones que existen, no cabe duda que estaría muy bien, ¿no? Hoy día hay gente que se exime de impuestos por pagar por cosas que son completamente secundarias o completamente no fundamentales, y en cambio los chilenos más pobres no se eximen de pagar el IVA, que es un 19%, por el pan o por la medicina. Bien, Entonces, senador eso José Miguel hay Insulza del que hacer Partido una reforma Socialista. tributaria. Sí. Agradecemos, por ¿Perdón? cierto, este contacto con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don, que esté muy bien, que le vaya muy bien, don.